Sánchez se descojona, os decía ayer, mientras las derechas, o tal llamadas, se sacan los ojos. Bien, todo en orden al plan socialista, al plan sanchista de desmantelamiento del orden constitucional y de cambio de régimen ya en marcha desde hace mucho tiempo. Pero como no todo van a ser desgracias ni tristezas en casa del patriota, que seguimos siendo millones, afortunadamente, en este país, hoy pues os voy a dar alguna buena noticia, hombre, para alegraros lo que queda de día, para alegraros la tarde y la noche. Por un lado, tenemos un lío descomunal que a alguien le parecerá un asunto menor. Bueno, pues no lo es. El diario El Mundo lleva días, y felicitamos a los compañeros del diario El Mundo por su exclusiva, informando de la gorrinada que ha supuesto la contratación del marido de la vicepresidenta primera, Nadie Calviño, en Patrimonio Nacional, cuya responsable es una íntima amiga, la señora de la Cueva, una teco. ¿Qué son los tecos? Bueno, esto es para otro día. El elitista cuerpo de los técnicos comerciales del Estado. Ríanse ustedes de los registradores, de los notarios, de los abogados del Estado. Ser teco es como mucho más guay. Dicho sea con todos los respetos, que tenemos unos cuantos amigos que han superado esa durísima oposición. Digo que doña Ana de la Cueva le hizo un favor a Nadia Calviño y creó un puesto ad hoc que no existía para su marido, que estaba pues en Almoneda, en la empresa en la que había trabajado hasta ese momento, sin informar, por cierto, al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Un acto, pues como mínimo, reprobable y de dudosa legalidad, que ha puesto en pie de guerra a todo ese histórico organismo, a toda una institución como es Patrimonio del Estado. Segunda buena noticia, vamos subiendo el nivel. Podemos le ha dicho a sus socios, de momento, de gobierno de coalición, que verdes las van a segar y que el lío este de cambiarlo de la malversación, Podemos, no se lo pierdan, que lo firmen ellos, con los de Esquerra, que ellos tragan y aceptan, claro, pues no se tendrían que levantar e irse de la mesa del Consejo de Ministros, pero que no firman esa reforma legal. Vamos a ver cómo queda el asunto, porque también ha habido lío en las últimas horas, independientemente de cuando veáis este enlace, con respecto a lo de la ley trans, que el PSOE se la ha tenido que tragar enterita, como había salido del ministerio de Irene, que si quiere bolsa, señora. Corren revueltas, pero muy revueltas, las aguas en el gobierno de coalición. Tal vez sea, o tal vez no, porque queda ya menos de un año para las elecciones generales. Tercero, la judicatura, y hace bien, ya era hora menos mal, está en pie de guerra. Hoy hemos desayunado con unas declaraciones de alguien tan relevante como Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente que lo fue del Tribunal Constitucional, criticando, por ser suave, este latrocinio que pretende perpetrar, que ha perpetrado ya el felón de control del Tribunal Constitucional. Esto y el nombramiento, bueno, pues de dos personas de su cuerda, de alguien que fue ministro de Justicia y una jefa de gabinete que tuvo en Moncloa y que tuvo bastante que ver, catalana ella, con este pequeño asunto del golpe de Estado, deberían de empezar a desazonar a Pedro Sánchez. Ante este panorama que cabe la petición de Alberto Núñez Feijóo. Elecciones generales ya. Hay gente que esto le parece infantil. Puede ser. Hombre, Feijóo puede ser cualquier cosa menos Hello Kitty, menos una Hello Kitty de la política. 4 mayorías absolutas le adornan. Como él ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que la moción de censura, y lo vuelvo a repetir un día más y lo siento mucho, a quien le parezca bien y me quiera entender, pues bien, y a quien no le parezca bien y no me quiera entender porque sea devoto de una formación política determinada, pues le presento mis respetos. Pero después de 30 años mirando esto, siempre lo digo, les explico que es un error estratégico de manual, porque ahora mismo una moción de censura al único que beneficia es a Pedro Sánchez. Y me malicio que la cúpula de la formación política que ha dado el paso de presentar esa iniciativa o de anunciar que va a presentar esa iniciativa, lo sabe. Si lo que buscan es desgastar a Feijóo, se equivocan aún más, y como ya lo he dicho en varias ocasiones, ayer la última de ellas, no lo voy a volver a repetir, presentando además o buscando un candidato, pues como cuando en 1870, pues después de echar a una reina, pues nos fuimos por media Europa a buscar a un nuevo monarca. Se busca candidato que quiera presentarse para la moción de censura que presenta Vox, porque Santiago Abascal no quiere presentarse. Las mociones de censura, recuerdo, en este país son constructivas. Si se ganan, inmediatamente la persona que la defiende y que se presenta como candidato a la presidencia del gobierno es investido, tiene que ser investido por las Cortes Generales como presidente del gobierno.
entiendo que la presentan porque saben que la van a perder, lógicamente, ¿no? Ellos quieren una victoria moral. Mal en ambos casos, porque la victoria moral de haberla, que podría haberla, se la anotaría Carlos García Danero. Imagínense ustedes que se concatenan los planetas ese día, cogen un estafilococo, la mitad, no se lo deseo, es una forma de hablar, la mitad de los diputados podemitas, de Esquerra Republicana y socialistas, y gana Carlos García Danero. ¿Y qué cara se le iba a quedar a Santiago Abascal cuando viera que era investido Carlos García Danero como presidente del gobierno? Estoy recurriendo al humor, porque realmente me parece de chiste. Las derechas unidas, por favor. La gente en la calle, lo vuelvo a repetir, y a esperar a mayo, que va a ser el gran momento en el que comience el declive y la podedumbre definitiva y final del poder social comunista y golpista en España, en unas elecciones municipales y autonómicas donde van a ir fuera la mitad de los varones socialistas y parte de la otra mitad. Paje, te estoy mirando a ti, Fernández Bala también, Lambán también, Chimo Puig, adiós Chimo Puig, y más después de lo que contó el otro día Mónica Oltra en La Sexta, que te debería dar auténtica vergüenza. La mayoría de los españoles de bien nos da auténtico asco. Ese es el momento, no queda tanto, quedan 5 meses. Mientras tanto, paso corto y adopto un refrán navarro dedicado al grandísimo parlamentario que es Carlos García Danero: paso corto, vista larga, mala intención y a esperar la ocasión, porque contra esta gentuza no cabe otra cosa. Sabéis que soy aficionado al boxeo, lo repito siempre, está muy bien golpear y golpear duro, pero hay que saber dónde golpear, cómo golpear y en el momento en el que hacerlo. No es el momento de una moción de censura, es el momento de que el poder socialista se vaya descomponiendo solo, porque como las ratas, cuando ven final de trayecto y cuando se abre una vía de agua en el barco, como parece que se les está abriendo, y os he dado 3 o 4 noticias al principio que no son buenas, ninguna de ellas para el poder social comunista, son las primeras en matarse entre ellas para ver quién sale primero corriendo antes de que el barco se hunda. Hay que esperar a ver pasar el cadáver de tu enemigo. No sé si Pedro Sánchez ha releído las memorias de Alfonso Guerra, lo repetía mucho Alfonso Guerra. Feijóo, que es gallego, lo sabe bien, lo vuelvo a repetir. Vista larga, paso corto, mala intención y a esperar la ocasión. Adiós, poder social comunista. Martes 13, retaguardia, segunda retaguardia de la semana, que iniciamos saludando a un buen amigo, Salomón Aguado. Muy buenas tardes. Un placer, Eurico, estar aquí Encantado contigo. Y gracias por haberte acercado en un día tan complicado como hoy a los estudios de Periodista Digital. Salomón Aguado es, para quien no lo conozca, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pinto. ¿Quién es Salomón Aguado y, bueno, qué ofreces a los vecinos de Pinto? ¿Por qué pídeles el voto tranquilamente, aunque quedan unos cuantos meses? ¿Por qué tienes que ser el próximo alcalde de Pinto? Pues Salomón Aguado es un vecino más de Pinto. Yo soy profesor de Economía Financiera y Hacienda Pública en la Universidad a Distancia de Madrid y formo parte del proyecto del Partido Popular. Desde hace años soy concejal y en esta ocasión pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tomado la decisión de designarme candidato a la alcaldía, y con un reto apasionante, y es lograr recuperar Pinto para los pinteños. En este momento nos encontramos una ciudad prácticamente pues en estado de abandono, muy ¿Cuáles son los dejada. principales problemas, Salvo, que tiene Pinto ahora mismo? Pues mira, principalmente el estado de abandono en el que está el municipio. Pinto está sucio, está poco cuidado, las instalaciones están en un estado pues de mal mantenimiento y luego principalmente tenemos un problema de seguridad. Hay un grave problema de seguridad en Pinto. Según los datos del balance de criminalidad del segundo trimestre de este año, que publica el Ministerio del Interior, nada sospechoso de ser del Partido Popular, precisamente, pues se ha incrementado la criminalidad en Pinto un 26%. Y somos de nuestra zona el municipio con mayor tasa de criminalidad por ratio de habitante y el sexto municipio con mayor criminalidad de toda la zona sur. La verdad es que es algo que preocupa mucho a los vecinos de Pinto, nos preocupa mucho y es necesario pues atajar de forma urgente, poner medidas para
paliar esta situación. Deduzco que la nota que le pone Salomón Aguado al gobierno socialcomunista, al gobierno municipal que ejerce ahora mismo en Pinto, pues no es muy buena, por lo que me está contando. Pues no, o sea, como oposición le ponemos una mala nota, muy deficiente, pero es que los propios vecinos de Pinto le ponen esa mala nota al equipo de gobierno del Partido Socialista. Al alcalde, ¿no? Juan Diego Ortiz. Y de sus socios, efectivamente. Juan Diego Ortiz ha sido un alcalde que ha prometido hacer mucho y a la hora de la verdad lo único que ha tenido son excusas ante los problemas que tienen los vecinos de Pinto. A cada problema, en vez de una solución, el Partido Socialista tiene una excusa para echarle la culpa de por qué ellos, pobrecitos, no pueden hacer las cosas. Oiga, ustedes son prácticamente, y sin prácticamente, el punto central, bueno, Getafe, Pinto, nunca lo tengo muy claro, el punto Pinto, entra en un terreno delicado. Pinto es el punto céntrico de la península ibérica. De la península. Sí, yo es que, como soy del plan antiguo, crecí con aquello del Cerro de los Ángeles y tal. Bueno, vamos a... Entonces, Pinto, vamos a admitir que es el punto central de la península ibérica. Voy a hacer un juego de palabras fácil, me van a perdonar nuestros espectadores. ¿Cuál es el eje central de su programa, lo que usted promete para Pinto? Pues mira, principalmente el eje de nuestro programa electoral se basa en una idea: recuperar Pinto para los pinteños. Que Pinto sea una ciudad cuidada, segura, tranquila, una ciudad de futuro. La ciudad a la que se fueron mis padres hace más de 40 años y donde formaron una familia, esa es la ciudad que yo quiero para mis vecinos. Y ese es el eje central del proyecto de futuro del Partido Popular para Pinto. Un asunto es algo que preocupa mucho, no solamente me imagino a los vecinos de Pinto, sino a todos los habitantes de la Comunidad de Madrid en general, es el transporte público. Y es un asunto además que lejos de decrecer en importancia, como, bueno, pues en fin, se supone que si vamos avanzando deberíamos de ir hacia modelos urbanísticos mucho más ordenados, ¿no? Pero sin embargo, pues empeora. La Comunidad de Madrid tiene la suerte de contar con una gestión que encabeza y lidera Isabel Díaz Ayuso. En Madrid Capital tenemos un metro que funciona extraordinariamente bien, una empresa municipal de transportes. ¿Cómo está el servicio, no lo sé, de cercanías, el transporte público? ¿Cómo funciona el Pinto? Pues has tocado en un punto crucial. Hace más de 20 años el Plan General de Ordenación Urbana establecía la construcción de un apeadero, de una estación en el desarrollo norte, en la Tenería. Bueno, pues estamos finalizando 2022 y esa imprescindible infraestructura de transporte que tiene que financiar el gobierno de la nación todavía no existe. ¿Y eso por qué? Pues ese apeadero, ese proyecto de construcción de estación en la Tenería fue parte del proyecto de infraestructuras del gobierno entonces de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos del año 2005 y claro, pues llegó la crisis y el propio Zapatero paralizó la construcción de ese apeadero. En nuestra etapa de gobierno, en 2011-2015, en el gobierno municipal, logramos que el Ministerio de Fomento, concretamente la ministra Ana Pastor, incluyera ese apeadero en los planes de infraestructuras del Ministerio, del Gobierno de la Nación, y se inició el proyecto de elaboración de esa construcción, de ese apeadero. Pues el proyecto finalizó en junio de 2018. Y todos sabemos qué ocurrió en junio de 2018. Ya, claro, que llegó Pedro Sánchez al poder. Efectivamente, Pedro Sánchez cogió el proyecto del apeadero y lo metió en un cajón. Y claro, ha tenido el proyecto guardado en un cajón un par de años, lo sacó 3 años, lo sacó el año pasado, decir, bueno, lo vamos a actualizar, una excusa para decir que el proyecto seguía vivo, y ahora sí, ahora dicen que sí, que les corre mucha prisa porque como viene dinero de Europa lo quieren financiar con los fondos europeos. La realidad es que en 2018, en junio de 2018, había un proyecto para la construcción de la estación de la Tenería en Pinto, y hoy no es una realidad por la desidia, por el desdén del gobierno socialista
que pues a Pinto nos tiene discriminados. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid en este año 2023 va a poner en marcha la segunda línea de autobús urbano que nos hacía falta. Con eso que quería concluir, Salvo, porque hemos hablado de transporte público, hemos hablado de limpieza, hemos hablado de seguridad ciudadana, nos está explicando Salomón Aguado pues todos los problemas que arrastra el municipio de Pinto, uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid desde junio de 2018, pero tiene narices porque encima el Partido Socialista acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de discriminar a Pinto. Bueno, efectivamente, Eurico, eso es lo más hiriente de todo. El Partido Socialista acusa a nuestra presidenta de no invertir, de no destinar un euro a Pinto. Para que te hagas una idea, más de 4,5 millones de euros del presupuesto municipal proceden de fondos de la Comunidad de Madrid que sirven para financiar policía local, servicios sociales, escuelas infantiles, en fin, servicios básicos del municipio. De hecho, hace unas semanas se ha finalizado una inversión en el Teatro Municipal, se ha renovado toda la iluminación a través de un proyecto de la Comunidad de Madrid, de un programa subvencionado por la Comunidad de Madrid con fondos europeos, y se ha mejorado toda la iluminación del teatro, donde antes se gastaban 80.000 euros de vatios en 80.000 vatios de luz, pues ahora el LED va con la misma intensidad, serán 20.000 vatios de luz, un ahorro de un 66%, que no está mal, un ahorro que va a ir a lo largo del tiempo, en todos los años, a partir de este 2023 y siguientes, el consumo de iluminación en el teatro, y eso va a descender, y eso es merced a un proyecto de la Comunidad de Madrid subvencionado con fondos europeos. Pues es decir, para que luego digan que la comunidad nos discrimina, quien de verdad discrimina a los vecinos de Pinto es el Partido Socialista, su alcalde, Juan Diego Ortiz, que tiene el pueblo, pues la verdad, la ciudad está mal cuidada, mal mantenida, sucia. Ningún vecino tendría así su casa. El alcalde socialista nos discrimina a todos los vecinos, nos ofende teniendo el pueblo como está. Salomón Aguado, no será la última vez que hablemos. Le iba a desear suerte, hombre, quedan todavía unos cuantos meses, pero bueno, son meses ya muy duros, como saben nuestros espectadores, meses en los que estamos ya metidos de hocico, pre-campaña electoral, vengo de contar en el campanazo otras cosas, al final todo es lo mismo, es un contexto preelectoral y, bueno, pues cada municipio de los 8.050 municipios, 8.100 municipios que hay en España es muy importante. Pinto es uno de los mayores municipios y de los más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Salomón Aguado, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eurico, por permitirme presentar las líneas generales del Partido Popular para los vecinos de Pinto. Por Dios, faltaría más. Aquí en Periodista Digital, en nuestra humildad, somos un servicio público, ¿no? Y hacemos las cosas que no hacen otros medios públicos sin señalar a nadie, no siendo el menor de los cuales Televisión Española. Continuamos en la retaguardia. Continuamos en la retaguardia y saludamos ya a un buen amigo, Juan Gonzalo Espina. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eurico. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Juan Gonzalo Espina es candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, que el próximo martes, día 20 de diciembre, martes 20 de diciembre, hay elecciones en el colegio profesional sin duda más importante de toda España, Colegio de Abogados de Madrid, 77.000, casi 78.000 colegiados, Juan Gonzalo. Así es, correcto. Tenemos que decidir quién va a ser el futuro decano o decana y su junta de gobierno en el Hotel Convención, que va a tener lugar en la calle O'Donnell el próximo martes 20, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en unos comicios que son históricos por el número de candidaturas que se presentan. Se presentan más de 7 candidaturas completas, y yo creo que es un momento ilusionante para aquellos que queremos recuperar la ilusión por la profesión. ¿Por qué hay que votar en estas elecciones? Bueno, yo creo que hay que votar sobre todo para poder cambiar las cosas tal y como están hasta ahora. Yo creo que la abogacía conoce que existen grandes retos que tenemos que abordar, desde el respeto en el trato en la administración de justicia con la judicatura, los retrasos, las dilaciones indebidas. Eso sobre todo es una llamada de atención que aquellos que nos dedicamos al derecho procesal, en mi caso al derecho procesal penal, y vamos todos los días a los juzgados, no estamos satisfechos con el trato que recibimos. Parece
ejercemos una profesión de tercera, no tenemos derecho a ver cosas, a ver las actuaciones como corresponde, ni al descanso. Por lo tanto, reclamamos más respeto y más dignidad en el ejercicio de la abogacía, pero también existen grandes retos desde la digitalización, la conciliación y todos aquellos cambios que necesita la abogacía para transformarse en una profesión que recupere, como tú bien decías al principio, su papel de influencia y de liderazgo en la sociedad civil. Antes de entrar al micrófono estábamos hablando de cómo maltratan al Consejo General del Poder Judicial, cómo no hay la suficiente independencia por parte de la magistratura, cómo hay reformas en el Código Penal como la ley del sí es sí, y la abogacía, que es la primera que conoce sobre la defensa de los derechos, no está presente en el debate. Y yo creo que tenemos que recuperar nuestro lugar para ser respetados y defender así la democracia y el derecho de los justiciables. 77.000, casi 78.000 colegiados, Juan Gonzalo Espina. Tengo la sensación de que existe una baja, una paupérrima movilización. ¿Por qué hay tan poco sentimiento de pertenencia? No hay sentimiento de pertenencia por varios motivos. El primero de ellos, yo creo, es porque no existe transparencia, no hay democracia suficiente ni participación en el colectivo. Cuando digo que no hay transparencia, no se conocen suficientemente bien cómo se gasta el dinero de los colegiados. Existen partidas muy amplias, tenemos un presupuesto de casi 30 millones de euros y los colegiados pues hacen una llamada de atención que no saben qué se hace realmente con su dinero. En segundo lugar, no se escucha a la abogacía. No existe la implementación del voto electrónico. Nosotros planteamos que la primera medida que vamos a desarrollar es el voto electrónico para poder decidir de manera telemática qué decisión se puede tomar cuando haya que tratar cosas de cierto calado. Y en segundo lugar, no es una institución lo suficientemente participativa, es decir, no existen canales en donde las personas con talento, personas de reconocido prestigio, catedráticos, abogados que tienen un prestigio en la profesión, puedan pronunciarse o participar en la vida colegial. Por eso nuestra candidatura se fundamenta en tres principios. El primero, la transparencia. Queremos ser la institución más transparente de España, publicar todos los gastos del decano, del decanato y de los proveedores que tengan relación con la institución. En segundo lugar, queremos implementar ese voto electrónico, como he dicho anteriormente. Y en tercer lugar, queremos potenciar que podamos tener el Observatorio de la Justicia para que personas de reconocido prestigio puedan emitir dictámenes, puedan participar en la vida colegial, puedan tener un lugar de desarrollo y recuperar así la presencia que necesita la abogacía en la sociedad civil. ¿Tiene la sensación la abogacía, el cuerpo de la abogacía en general en Madrid, en este caso, de que esto era un asunto de, no sé si calificarlos un poco vulgar, de cuatro familias o una especie de cortijo cerrado? ¿Tienen ustedes la voluntad de abrir un poco ese abanico? Claro, yo por eso he dicho al principio de la entrevista, estas son unas elecciones históricas porque por primera vez los jóvenes y no tan jóvenes tenemos la oportunidad de terminar con lo que han venido siendo unas elecciones de amigos. Anteriormente, el Colegio de la Abogacía era fácil inclinar la balanza dentro de las familias de la abogacía. Era muy fácil que con una participación tan baja del 8% de todo el censo, en cuanto se pudiera movilizar un colectivo determinado, de un despacho determinado, con un interés determinado, se podía inclinar la balanza en una dirección o en otra. Yo creo que la fortaleza de esta candidatura que represento es aunar todas las sensibilidades de la abogacía, desde el turno de oficio, a los abogados seniors, a los más jóvenes, a la abogacía de los negocios, a la abogacía de las asesorías jurídicas de empresa, sin que haya odio, sin que haya acritud y entendiendo que los enemigos no están en la casa, sino que están fuera. Por lo tanto, yo creo que va a haber una movilización histórica también. Yo creo que puede existir un 15% del censo electoral que vaya a votar, más del doble de lo que existió en las antiguas ediciones. Hay un indicador ya. El voto por correo se ha doblado. En las antiguas elecciones estaban unos 800 votantes y ahora hay más de 2.200 personas que han solicitado ejercer su derecho. ¿Hasta qué voto. día de plazo hay de voto por correo o ha cerrado ya? Ya cerrado. También eso implica que se limite la movilización de lo que hablábamos anteriormente y la participación. Fue una semana muy cortita desde que se anunció que iban a tener lugar los comicios. Había una semana para solicitar ese voto por correo, lo cual, si soy decano, también espero modificar para que aquellos que quieran participar en su vida colegial
tengan mayores cauces para poder hacerlo. Vamos terminando. Las cuotas son, esto hay gente que a lo mejor le parece una pregunta baladí, pero hay gente que a lo mejor pues no lo es tanto. Las cuotas son una barrera para tener una participación más activa. ¿Por qué tengo yo la idea de que hay determinados niveles, ¿no? Porque hay socios, no sé si lo voy a decir bien, socios durmientes, los socios que a lo mejor abonan una cuota mínima y no participan, ¿no? Gente que está fuera de la profesión también. Sí, en relación a las cuotas hay dos opciones. Está el abogado ejerciente, que es el que va a los tribunales, y el abogado no ejerciente, que es el que está colegiado y que siente un sentimiento de pertenencia, pero no va a los tribunales. La cuota máxima está en torno a los 580 euros al año. Nosotros planteamos una rebaja del 50% en la cuota del abogado no ejerciente para hacer un efecto llamada. ¿Para qué? Para que todos aquellos abogados que no están en la Comunidad de Madrid sientan una oportunidad de pagar unos 150 euros al año y formen parte de nuestra institución. ¿Cuál será la clave del éxito? El dotarles de servicios, que entiendan que formar parte del club, del Colegio de la Abogacía de Madrid, les enriquece, desde la formación, desde acuerdos comerciales con entidades como pueden ser de transporte o de hostelería, o que vean una aliciente en formar parte del ICAM. Por eso yo creo que este efecto llamada va a terminar produciendo más ingresos que los que tenemos en la actualidad. Juan Gonzalo Espina, hay mucha gente de fuera de Madrid que interviene en estas elecciones. Esto es un asunto solamente se lo digo porque hay candidaturas de fuera de Madrid. Esto es un asunto solamente de los abogados madrileños. ¿Quieren ustedes implicar a los abogados de toda España? Bueno, los comicios llaman la atención de toda la abogacía española, porque el Colegio de la Abogacía de Madrid es el colegio más grande de España, es de los colegios más grandes de Europa, y por lo tanto es en la capital de Madrid donde se despachan temas tan delicados como es la independencia del Poder Judicial y la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, o la reforma del Código Penal, o el turno de oficio, o las relaciones con la Administración de Justicia. Por lo tanto, estar en el Colegio de la Abogacía de Madrid es un canal directo para tener una interlocución con la Administración Pública, con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por lo tanto, estas elecciones sí que importan a la abogacía española. Ahora bien, quienes tenemos la voz somos los colegiados de Madrid, única y exclusivamente los colegiados que estamos en la capital. Es cierto que existen muchas personas que están colegiados en Madrid y residen fuera de Madrid, que residen en las Islas Canarias, que están en Valencia, que están en Andalucía, y ya la mayoría de ellos han emitido su voto a través del correo. Por lo tanto, decidimos los colegiados de Madrid, interesa a toda la abogacía española, y van a ser unos comicios que espero el 20 de diciembre movilicen, porque la movilización enriquecerá la profesión para mejorar ante los retos. Última pregunta con carácter muy general y sin ánimo de meterte en política, Juan Gonzalo, porque entiendo que si es usted decano, si eres decano, tienes que representar a todos los abogados, lógicamente, y ahí hay sensibilidades para dar y tomar y de todos los gustos. Pero es verdad que, y has hecho ya 2 referencias en la entrevista, se está produciendo, bueno, pues un cierto... Esto lo digo yo, lo dice Eurico Campano, ¿no? Es decir, y muchos medios de comunicación que son críticos con la política actual del gobierno, una cierta invasión de competencias por parte del Ejecutivo, en este caso hacia el Poder Judicial. El Colegio de Abogados de Madrid es un actor fundamental. Crucial. Porque ahora, bueno, se ha puesto de moda, yo soy muy, ya me conocen mis espectadores, muy puntilloso con la terminología. A mí esto de actores jurídicos me parece una cursilada, no me gusta. Pero bueno, ustedes son abogados, son actores jurídicos, pues los más importantes, junto con los jueces, con los fiscales, con los procuradores. Usted supongo que tiene un papel muy importante que jugar en una batalla que va a ser decisiva en los próximos meses y tal vez en los próximos años. Por supuesto, es crucial y determinante. La abogacía de Madrid tiene que estar del lado de la democracia, del lado de la separación de poderes, del lado de la independencia judicial y, digámoslo alto y claro, del lado de nuestra judicatura. Es decir, nosotros tenemos que fomentar canales en donde la judicatura esté blindada de la injerencia de cualquier poder político, porque si no, no tendremos una justicia justa. Es cierto que la politización de la justicia no afecta a quien en el día a día tiene un litigio con un vecino, pero es precisamente en los pleitos más importantes para el Estado español, como hemos visto el caso del Procés, en donde la injerencia de la política puede inclinar la balanza en una o en otra dirección. Por lo tanto, la abogacía madrileña y la abogacía española tenemos que estar del lado de nuestros jueces, de la independencia, de los valores éticos y deontológicos por los que decidimos ser abogados, y ahí nos van a encontrar. Juan Gonzalo Espina, le deseo suerte y que gane el mejor. Muchas gracias, Eurico, un placer. Un placer. Gracias a todos ustedes. También continuamos con la retaguardia. Saludamos ya en este punto a un buen amigo al que les presento a los espectadores de la retaguardia y de Periodista Digital.
Él es Luis Garrote, es empresario, es un industrial español que lleva pues prácticamente media vida haciendo negocios dentro y fuera de nuestras fronteras, básicamente con países hispanoamericanos, y que conoce muy bien, por tanto, no solamente la realidad española, sino la realidad pues de países amigos y hermanos y que ahora están sufriendo, países como Venezuela, países como Colombia, países como Perú, países como Argentina, y al que le quiero preguntar su opinión sobre las similitudes que encuentra entre la deriva que estamos adquiriendo, maldita deriva que está adquiriendo la democracia española desde su experiencia de llevar toda la vida a caballo entre un continente y otro, y algunos de estos países. Don Luis Garrote, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Eurico? Bueno, Aquí, pues como decía el llorado Pepe Oneto, uno de mis grandes maestros, bien, si no me comparo. Don Luis, compáreme desde su experiencia, por ir ya al turrón, ya le he presentado ya a nuestros espectadores, se hacen una idea de su experiencia, como dicen ahora los fisnos, de su expertise profesional. Compáreme pues las lamentables similitudes que usted y yo, que conozco mucho menos que usted, aquellos países encontramos entre la deriva que está adquiriendo la democracia o el proceso de demolición, la frase no es mía, aunque la hago mía, de Rosa Díez, la demolición de la democracia española y la deriva autoritaria, totalitaria que han tomado en las últimas décadas países como Venezuela o más recientemente países como Colombia. Bueno, ya ven lo que está ocurriendo en Argentina con una vicepresidenta condenada a 6 años, o lo que ha ocurrido hace unos días en Perú. Todo un auténtico golpe de Estado que a cámara lenta está o ansía en sus sueños húmedos repetir Pedro Sánchez Castejón. Además, como bien sabes, lo de Perú fue una noche divertida para mí, porque lo viví en videoconferencia. Y bueno, ya hablaremos después de esto. De similitudes, pues mira, la principal similitud es que todos los países que han sufrido esto, toda su población siempre decía, a mí no me pasará. Esto, Cuba es Cuba, pero a mí no. O sea, Venezuela opinaba eso. Venezuela, el país más rico de todo el planeta. Un país al que ha venido Dios, le ha tocado con su dedo y se lo ha dado todo. Era impensable que Venezuela acabara así. Muchos venezolanos dicen esto. Yo lo sé en Viva Venezuela porque yo he vivido en Venezuela. Yo he vivido 2 años en Venezuela. Además, no hace demasiado tiempo. Volví en 2017 y la situación es terrorífica. Terrorífica. España es Europa. Vale, bien. Que conformáramos la Unión Europea como, digamos, fórmula para evitar todo tipo de guerras entre nosotros, pues está muy bien, pero eso no es ninguna garantía de nada. Y la deriva totalitaria que estamos tomando últimamente, asaltando todos los instrumentos de control que tiene el gobierno, como es el Poder Judicial, no es que sea preocupante. Es que es para llorar, para ponerse a llorar. Y podemos acabar en una... Y además, las justificaciones que ves a los seguidores de esta deriva dar es terrible. O sea, que la culpa es del PP porque ha incumplido un mandato constitucional. Punto de partida, yo ni soy del PP ni tengo mucho aprecio por él algunas veces. Pero bueno, pero el mandato constitucional es que los jueces elijan a los jueces. Una ley orgánica del gobierno de González fue el que articuló que parte lo querían elegir en el Congreso. Vale, el mandato constitucional como mucho sería que el PP se sienta a negociar los miembros que quiere aceptar o no. No que acepte a la trágala lo que el gobierno le diga. Lo cual también habría que pedirle a la oposición que, por el amor de Dios, den discursos coherentes y expliquen las cosas a la población. Pues es que tampoco lo explican. Parecemos más centrados en defender nuestra posición o en ganar puntos en YouTube o en Twitter que en estudiar las cosas como realmente son a la población. Y esto parece una pelea por a ver quién la tiene más larga. ¿Tú crees, Luis, me gusta hablar contigo y por eso pues te he invitado, y no será la última vez que lo haga, a que esas opiniones y esos análisis
muy interesantes que hacemos, muchas veces tú y yo en privado, porque tú eres un ciudadano de la calle, como al final somos todos, seamos, como decía antes Rosa Díez, seamos políticos, seamos periodistas, seamos medio pensionistas, seamos empleados de banca, seamos, pues no sé, dueños de un pequeño comercio, pero tú además combinas esa experiencia del tipo que se tiene que jugar su dinero para crear puestos de trabajo, para hacer negocios dentro y fuera de España, y por tanto eso te da una cierta atalaya privilegiada como observador y como analista. ¿Qué opinión tienes, ya me has dado un par de pinceladas del Partido Popular, de la necesidad de la presentación de una moción de censura? Lo va a hacer Vox, aunque de una forma un tanto, para mí, te tengo que confesar que sorprendente, ¿no? Porque es la segunda vez que lo hace en pocos años, el candidato no va a ser Santiago Abascal, sino que se va a buscar un candidato de consenso, se decía, probablemente un parlamentario brillante, un tío que se viste por los pies y un español de bien como es Carlos García Danero. ¿A ti te gustaría que esa moción de censura lo hubiera presentado el Partido Popular? ¿Cómo valoras la iniciativa parlamentaria de Vox? El Partido Popular es el principal partido de la oposición. Va de suyo frente a un asalto totalitario como está realizando el gobierno, el principal partido de la oposición utilizarse todos los medios a su alcance para evidenciar, o por lo menos para poner frente al espejo al gobierno. La obligación del Partido Popular presentar esta moción de censura. Mucha gente del Partido Popular siempre está diciendo que es que presentar una moción para perder es una bobada. Yo siempre les digo que si mantienen esa misma opinión con respecto a la moción de censura que José María Aznar presentó contra el gobierno de Felipe González y que fue el inicio de la caída de ese gobierno. Entonces ya viene el silencio. Pues si esa misma opinión la tenemos frente a presentar cualquier tipo de iniciativa en el Congreso, sabiendo que no vamos a ganar, dado que somos un partido en minoría. Yo hablando como si fuera el Partido Popular. Bien. ¿Para qué presentar cualquier iniciativa parlamentaria si sabemos que el Partido Popular no la puede obtener? O sea, nos vamos a casa y cada 4 años hay elecciones y dejamos al gobierno solo. ¿O cómo va esto? Es decir, que la actividad parlamentaria tiene que limitarse a hacer aquello en lo que podamos vencer. ¿Solamente actuamos para ganar? ¿El trabajo no existe? Claro. No existe enseñar a la gente o la formación a la ciudadanía de enseñarle o realmente mostrarle cuáles serían las opciones o las no opciones que tenemos a nuestra disposición para llevar adelante iniciativas. ¿Qué ocurre? Yo lo que mucho me temo es que el señor Feijóo lo que tiene miedo es en un embate cara a cara contra Sánchez, porque en el Senado yo diría que no ha habido ninguna victoria rotunda. Y hay que tener la posibilidad de, por lo menos, dejar claro que eres el vencedor moral en un debate frente al presidente Sánchez. ¿Qué ocurre? También yo, si Feijóo me presentase a mí, siendo yo Sánchez, una moción de censura por este asunto del asalto al Poder Judicial, yo lo primero que le respondería es ¿y por qué sus gobiernos, que han tenido mayorías absolutas, no han resuelto este asunto? Claro. Porque el Mariano Rajoy prometió hacerlo y no lo hizo. ¿Te acuerdas? Alberto Ruiz Gallardón, que luego fue ministro de Justicia, llevaban en su programa electoral la despolitización del Poder Judicial. Podríamos ampliar el abanico de la crítica y hablar también del mal llamado problema catalán, pero en el cual tanta responsabilidad tienen los socialistas como los populares, porque, oigan, en 40 y tantos años, pues es verdad que han gobernado al PSOE unos pocos más años el Partido Socialista, pero el Partido Popular gobernó durante 4 o 5 legislaturas y era José María Aznar López el que hablaba catalán en la intimidad, ¿te acuerdas, Luis? En el 96. Sí, y el pacto del Majestic, pues se bajó los pantalones básicamente por obtener la gobernabilidad. Que de aquellos polvos estos lodos. A ver, yo estoy convencido de que José María Aznar no era consciente de a qué iba a llevar todo esto, ¿vale? Pero el origen fue eso. Claro. Y la cabeza de Alejo Vidal Cuadras fue entregada en bandeja de plata a Jordi Pujol, que fue uno de los costes que puso para su apoyo. Y eso fue una traición en toda regla. Claramente. Eso sí que es una traición en toda regla.
Oye, Luis, ¿cómo se nos ve en Iberoamérica? ¿Cómo se nos ve en Hispanoamérica? ¿Cómo se nos sigue viendo, tú que has vivido en Venezuela, que conoces muy bien Colombia y Perú? ¿Cómo se nos sigue viendo en aquellos países amigos y hermanos? ¿Se nos sigue viendo como la madre patria o se nos ve de una forma lamentablemente cada vez más desdibujada? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero gran culpa de la forma que tienen, de la mala imagen que tenemos en Latinoamérica, gran parte de la culpa es nuestra. ¿Por qué motivo? A ver, la leyenda negra española evidentemente viene de muy lejos, además fue una herramienta de guerra que utilizó el Imperio Británico contra nosotros, que era nuestro principal enemigo, lo cual considero absolutamente lícito, pues en el amor y en la guerra, como tú y yo bien sabemos, todo vale, todo vale, y utilizar un arma contra tu enemigo pues, es lícito. De hecho, nos vencieron con ese arma, consiguieron que todos los hijos de españoles que vivían en Latinoamérica se rebelaran contra nosotros, los Bolívar y todos estos. Lo que poca gente explica es que todas las tribus indígenas de América en esa guerra pelearon del lado de la corona. ¿Por qué? Porque para nosotros nunca hemos sido colonialistas. Aquellos no eran colonias, eran provincias de España. Y estaba prohibido que un ciudadano español fuera hecho esclavo por otro ciudadano español. Con lo cual, esas tribus indígenas estaban protegidas por la corona. Otra cosa es que combatiéramos contra otros países y tuviéramos esclavos de otros países. Vale. La matanza real de indígenas se realizó a partir de la independencia. Es decir, Simón Bolívar sí que es un genocida en toda regla que arrasó a toda aquella tribu que no le había apoyado en la guerra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que es responsabilidad nuestra? Porque el principal daño que hizo la leyenda negra es que los propios españoles nos creímos la leyenda negra. Tú escuchas a muchos españoles que qué malos fuimos, cuántos asesinatos, cuántos genocidios, cuántas... Digo, primero, era una guerra. Estábamos en guerra. Segundo, cuando se conquistó México, Hernán Cortés hizo frente a los aztecas, pero les hizo frente con todas las demás tribus indígenas a los cuales los aztecas estaban masacrando y comiéndose porque eran caníbales en cierto modo. O sea, no tuvimos... Hernán Cortés no tenía una gran fuerza de combate de españoles, sino que su fuerza de combate fue nativa. ¿Por qué los nativos ayudaron a Hernán Cortés? Porque fue una guerra para ellos. En este caso fue una guerra de liberación. Se liberaron de un yugo, de un imperio criminal. Oye, pero si nosotros mismos nos creemos todas las mentiras que han contado sobre nosotros, pues la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Y es propio, y además esta cultura de la leyenda negra ha sido muy, muy utilizada por la propia izquierda para que tengamos ese complejo de inferioridad y de inferioridad moral, porque hemos hecho las cosas muy mal. Claro, y entonces allí que se recibe esto perfectamente un peruano, un venezolano, un argentino, no, allí de hecho sí que son más. Coño, pues si allí los son más españoles no conscientes son que nosotros, capaces de defender su legado, pues vaya una madre patria de las narices que tenemos, ¿no? Y es lo que nos echan en cara. Claro. Los que sí razón. que opinan que la madre patria es querida, nos echan en cara que nosotros no les miremos como parte de España perdida. Porque ellos se sienten, los que sí que tienen amor por la madre patria, se sienten españoles argentinos, españoles peruanos, españoles mexicanos, españoles colombianos, españoles panameños. Se sienten españoles y sienten que además les hemos abandonado. Los que nos vean mal, que se han creído todo esto del mantra de la leyenda negra. Bueno, mira, yo en una reunión que tenía con altos funcionarios del gobierno venezolano, se acercaba la fiesta, para mí, de la hispanidad, que allí se llama el Día de la Resistencia Indígena. Alucinante. Pero bueno. Tú les mirabas a la cara a todos ellos, evidentemente rasgos europeos, todos. Ajá. En el gobierno pocos hay que tengan rasgos indígenas. Ajá. Y tú les mirabas los apellidos y decías, ¿resistencia indígena de qué?
Primero, Simón Bolívar era hijo de españoles. O sea, hijo de españoles peninsulares, porque españoles eran todos. Sí, Pero es que Miranda, su número 2, era español peninsular. sí. O sea, ¿de qué resistencia indígena me estás hablando? ¿De cuál? Pero si los indígenas combatieron con nosotros en nuestro lado frente a los que se sublevaron, ¿de qué me estás hablando? O sea, y nuestra culpa real es no contar esto, no responder así. Yo, como te digo, yo soy un empresario y lo mío es mío, y evidentemente tienes que tener cierto nivel de cuidado cuando das este tipo de respuestas, pero intento darlas. Pero, ¿qué diablos hace un gobierno de España o un ministro o un lo que fuese cuando le sueltan alguna de estas barbaridades? Ni siquiera le responde, sino que agacha la cabeza. Y me da igual el PSOE o el PP. Está claro. Los dos agachan la cabeza. Está claro. Hay un Bueno, complejo. Hay un complejo sí, nacional que es y mira, absolutamente a mí, independiente de los partidos. que el PSOE agache la cabeza cuando es la izquierda la que utiliza este mantra para esa superioridad moral que quieren tener de la izquierda, pues dices, bueno, pues todavía tiene un pase. Pero que el PP lo haga, pues a mí la única opción que me salve es que es por pura cobardía. Por complejo y por Pues, cobardía. yo- Don Luis Garrote, que no será la última vez que hablemos tú y yo. Cuídate mucho, amigo, y siempre que hablo contigo en privado te digo lo mismo. Te envío un abrazo. Cuando vuelvas por Madrid, ya sabes lo que tenemos pendiente. Feliz negocio, dentro de que la seguridad jurídica también. De eso hablaremos otro día. Luis. Mira, déjame decirte una última Sí. cosa, porque eso es algo que siempre me ha hecho mucha gracia. Desde que empecé a hacer negocios en Latinoamérica hace más de 25 años, todos mis amigos me decían lo mismo. ¿Y no tienes miedo a la seguridad jurídica? Digo, perdona, que soy español. O sea, y en aquel momento era gobierno Zapatero. ¿Me estás hablando de que si tengo miedo a la inseguridad jurídica en Latinoamérica? ¿Me estás hablando y me hablas desde la posición de que de la seguridad jurídica en España? ¿Pero de qué seguridad jurídica en España habláis? O sea, tenemos la misma. Allí son más directos, son más brutos. O sea, ¿quieres esto? Sí, vale tanto. Vale. ¿Sí o no? Punto. Aquí, bueno, es muy complicado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que pagar más o que tengo que pagar menos? O que realmente es complicado. Es que no sé lo que me quieres decir. Pero en seguridad jurídica, aquí igual que igual. Está claro. Luis Garrote, cuídate mucho, amigo. Te envío un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Jairo. Pues hasta aquí hemos llegado en esta segunda retaguardia de la semana, martes 13 de diciembre de 2022. Cuidaos mucho y abrigaos y sacad el paraguas, hombre, que está lloviendo en toda España. Bendita lluvia. Mañana más. Hasta mañana.